El 14 de abril del año 2025 no fue un domingo cualquiera en Lima. El cielo tenía ese color gris panza de burro que parece aplastar el alma, una cortina pesada que envolvía la ciudad en una melancolía premonitoria. Quiero que entres conmigo en esa habitación en silencio, que sientas la densa atmósfera de un final. Allí no había discursos rimbombantes, no había aplausos de reconocimiento ni medallas colgando del cuello de un héroe. Solo había un hombre de 89 años respirando con dificultad, su aliento un hilo frágil que se aferraba a la vida, y una mujer sosteniéndole la mano, su propio cuerpo un ancla en la tormenta que se desataba silenciosamente. Esa mujer era Patricia Llosa Urquidi. A sus 79 años, Patricia no estaba allí solo como la viuda doliente que se esperaba de su rol público. La historia oficial dirá que él murió rodeado de su familia, en paz, un final digno para una vida de leyenda. Pero tú mereces saber la verdad cruda, la verdad que las biografías académicas van a intentar esconder bajo la alfombra del decoro y la reverencia. La realidad es que él murió porque ella se lo permitió. Una decisión calculada en la quietud de su ser. Murió bajo el techo que ella administraba con mano de hierro, entre las sábanas de hilo egipcio que ella misma eligió con esmero. Y lo más impactante de todo, murió después de lanzarle una última pregunta que te helaría la sangre. En su delirio final, o quizá en un momento de lucidez aterradora que perforó las capas del dolor, él la miró fijamente a los ojos y le preguntó con un hilo de voz: «¿Patricia? ¿Estás enamorada?». Esa frase retumbó en las paredes de la habitación, un eco fantasmal que lo llenó todo. No era la pregunta ingenua de un adolescente que se asoma al abismo del primer amor. Era la duda punzante y atávica de un hombre que sabía, en lo más profundo de su ser, que había destrozado el corazón de la única mujer que realmente le importaba. Esta no es la historia de un escritor famoso que conquistó el mundo con su pluma y su genio. No es la crónica de sus premios ni sus discursos. Esta es la historia silente y poderosa de la mujer que construyó el pedestal para que él subiera a la gloria, la misma mujer que fue pateada de ese pedestal ante los ojos de todo el planeta, y que, con la paciencia de una araña tejedora, esperó una década entera para recuperar lo que era suyo por derecho y por sangre. Prepárate, porque esta es la crónica de la sangre, la tinta y las lágrimas de la sargento. Antes de sumergirnos en esta intrincada red de pasiones y traiciones, si aún no te has suscrito a Olor a Farándula, este es el momento de hacerlo para no perderte ninguna de nuestras historias reveladoras. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Y mientras te preparas para el viaje, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy y qué opinas hasta ahora de este impactante inicio. Quiero leer tus impresiones. Para que entiendas realmente qué pasa por la cabeza de una mujer como Patricia, tenemos que retroceder mucho en el tiempo, al origen mismo del escándalo que marcaría su destino. Tienes que saber que Patricia no entró en la vida de Mario como una extraña que conoces al azar, en una fiesta o en un círculo social. Ella era, en muchos sentidos, el escenario mismo de su vida, el telón de fondo familiar sobre el que se dibujarían sus pasiones y sus errores. Hija de Olga Urquidi y hermana de Julio Urquidi, Patricia creció viendo a Mario no como la celebridad inalcanzable que luego se convertiría, sino como el primo carismático, el rebelde de la familia, aquel que siempre parecía desafiar las normas con una sonrisa enigmática. El aire que se respiraba en la familia Llosa Urquidi estaba cargado de un incesto social densísimo, una maraña de relaciones cruzadas por lazos de sangre y cercanía que difuminaban los límites de lo permitido. Imagínate a esa niña de trenzas, con la mirada aguda y observadora, llevando las flores en una boda que nadie, en el fondo de sus almas, aprobaba del todo. Cuando Mario, siendo apenas un adolescente imberbe, cometió la locura transgresora de fugarse con la tía Julia, la hermana de su madre y tía carnal de Patricia, la joven prima ya estaba allí, observando cada detalle, registrando cada gesto. Fue testigo de primera fila de cómo esa relación prohibida dinamitaba las convenciones de la burguesía conservadora de Cochabamba y Lima, provocando un terremoto de proporciones bíblicas en el seno familiar. Lo que nadie sospechaba entonces, ni siquiera la propia tía Julia, que se creía la dueña absoluta del corazón del joven escritor, es que la verdadera amenaza para su matrimonio no vendría de una desconocida en la calle o de una admiradora anónima. La destrucción llevaría su misma sangre.
Se cocinaría a fuego lento desde adentro, en las reuniones familiares aparentemente inocentes, en las miradas furtivas y las risitas cómplices de una prima que estaba dejando de ser niña, transformándose en una mujer ante los ojos de todos. Corría el principio de la década de los 60, una época de ebullición cultural y social. La joven Patricia fue enviada a París, la ciudad luz. La excusa oficial era que fuera a estudiar, que aprendiera francés, que se culturizara y quizás, de paso, alejarla de algún pretendiente inadecuado que rondaba por Lima, demasiado cerca de los intereses familiares. Pero el destino, con su sentido del humor macabro e implacable, tejió una trampa perfecta. Patricia aterrizó nada menos que en el pequeño apartamento que Mario y la tía Julia compartían en la capital francesa, un nido de amor que se convertiría en un campo de batalla silencioso. Fue el clásico error de la tragedia griega, ese momento en el que te llevas las manos a la cabeza y gritas desesperadamente, «¡No lo hagas!». Sin saberlo, introdujeron al objeto del deseo en el sagrado hogar conyugal, un acto de ceguera que pagaría muy caro la tía Julia. Patricia no era la intelectual atormentada y aburrida que a veces acompañaba a los artistas en aquella época. Ella era vital, era organizada, tenía un carácter que ya empezaba a mostrar esos bordes afilados de quien han nacido para mandar, para tomar las riendas de la existencia. Mario, por su parte, ya estaba cansado de la relación con su tía. Los celos de Julia lo asfixiaban, la veía como una mujer mayor que lo vigilaba, que controlaba cada uno de sus movimientos, y eso lo tenía agotado, deseando un soplo de aire fresco. Y de repente, ahí estaba ella, Patricia, su prima de 18 años, encarnando la frescura de la vida que sentía se le estaba escapando entre manuscritos inacabados y correcciones tediosas. Vio en ella la promesa de una nueva aventura, un escape de la monotonía que empezaba a corroer su vida conyugal. Lo que siguió fue una traición lenta, dolorosa y ejecutada con una frialdad espeluznante, todo bajo el mismo techo donde los tres dormían y compartían la mesa. Julia Urquidi, la tía traicionada, lo contaría años más tarde, con una amargura que quemaba las páginas de sus memorias y teñía de dolor cada una de sus palabras. Ella narró cómo Patricia no fue una víctima pasiva de los encantos del escritor, no una adolescente deslumbrada por la fama incipiente, sino una participante activa y decidida en la demolición de su matrimonio, una estratega implacable. Imagínate la escena. Risas cómplices en la cocina cuando Julia no estaba presente. Miradas cargadas de significado que se intercambiaban por encima de la mesa. Paseos por los bulevares de París que duraban demasiado tiempo y una exclusión sistemática de la esposa titular de todas las conversaciones y planes. Se cebaban en los cuernos, diría Julia con dolor y rabia. Patricia y Mario crearon un mundo aparte, un idioma propio, gestos y miradas que hablaban volúmenes delante de las narices de la mujer que les había dado techo y comida. Cuando el romance se consumó finalmente, con la fuerza de un rayo en medio de una tormenta, y Mario decidió dejar a la tía por la sobrina, el escándalo fue un terremoto que sacudió los cimientos de la familia en Perú, extendiendo sus ondas sísmicas por toda la sociedad limeña. No era solo un divorcio, era una aberración para la época, una transgresión moral que rompía todos los esquemas. Mario no solo era un escritor polémico por sus ideas políticas y literarias, se había convertido en un depredador de su propia genealogía, un hombre capaz de devorar a su propia familia en pos de sus deseos. Y para Patricia, que apenas tenía 19 años, el costo de entrada al gran amor de su vida fue la destrucción total de su tía. Una herida que nunca sanaría en el árbol genealógico. Tienes que entender la magnitud de esto. Ella aceptó ese precio. Aceptó caminar sobre los escombros emocionales de su propia familia para quedarse con el trofeo, con el hombre que amaba sin mirar atrás. Se casaron en el año 1965. Fue una boda secreta, apresurada, huyendo del qué dirán, como dos fugitivos que saben que han cometido un crimen perfecto y que deben esconderse de la sociedad. Cimentaron su unión sobre el dolor ajeno, sobre la tristeza y la humillación de Julia, y quizás por eso su matrimonio siempre tuvo ese sabor a trinchera y supervivencia, a una fortaleza que debían defender del mundo exterior. Los primeros años en Europa no fueron el glamour que te imaginas, ni la vida de lujos que uno podría asociar a un futuro Nobel. Vivían en Londres, en París, en Barcelona,
pero no entre lujos exorbitantes o banquetes aristocráticos. Vivían entre los pañales de sus primeros hijos, Álvaro y Gonzalo, y montañas de facturas impagas que se acumulaban en la mesa, un testimonio mudo de su lucha diaria. Mario estaba obsesionado con escribir obras totales, con ser el mejor escritor de su generación, con alcanzar la cima de la literatura. Patricia, por su parte, estaba obsesionada con algo mucho más pragmático y urgente, que sobrevivieran, que tuvieran un plato de comida y un techo bajo el cual criar a sus hijos. Fue en esa época de escasez y penurias donde Patricia se transformó, donde la prima de la nariz respingada murió para dar paso a una fuerza de la naturaleza. Nació la Sargento, un apodo que algunos amigos usaban con una risita burlona a sus espaldas y otros con un respeto temeroso y silencioso. Ese sobrenombre definía a la perfección su nuevo rol, casi militar, en la vida del genio. Ella levantó un muro de contención alrededor de Mario, impenetrable y absoluto, una fortaleza inexpugnable para proteger su talento y su tiempo. Patricia aprendió a administrar la miseria con una elegancia que asustaba, con una astucia digna de una estratega. Sabía estirar cada franco, cada peseta, cada céntimo, para que Mario tuviera su papel, su tinta y el tiempo ininterrumpido que necesitaba para crear. Y cuando llegó el dinero del boom latinoamericano, cuando los cheques empezaron a tener muchos ceros y la abundancia golpeó a su puerta, ella aprendió a administrar esa riqueza con una ferocidad de leona que defendía a su cachorro. Ella decidía todo, absolutamente todo. ¿Quién tenía el privilegio de entrevistar a Mario? ¿Quién podía cenar con ellos en su casa? ¿A qué países viajaban? ¿Y hasta qué ropa se ponía él cada mañana para sus compromisos públicos? Mario se convirtió lentamente, pero de forma ineludible, en un pasajero de su propia vida, un genio inmerso en su mundo de ficción, ajeno a las trivialidades del día a día. En una de sus confesiones más reveladoras y patéticas, admitiría décadas después una frase que resume su dinámica perversa. Ella hace y deshace las maletas. Yo no sé ni dónde están los calcetines. Piénsalo bien, hay una anécdota que repitieron hasta la saciedad, como si fuera un chiste gracioso de matrimonio, un ejemplo de la supuesta complementariedad de la pareja, pero que en el fondo esconde una verdad oscura y perturbadora. Patricia solía decirle, con una mezcla de cariño y autoridad, cuando él intentaba hacer algo doméstico: «Mario, tú para lo único que sirves es para escribir». Esa frase, en su aparente simplicidad, no es un halago. Es una castración funcional, una declaración de principios que definía su relación de poder. Patricia inhabilitó a Mario para la vida práctica, lo convirtió en un dios inútil que no sabía freír un huevo, ni pagar una cuenta bancaria, ni gestionar su agenda más básica. ¿Por qué haría algo así? No por comodidad, sino por una razón mucho más profunda y calculadora, para asegurarse de que sin ella, él no fuera nadie, que su existencia dependiera absolutamente de su presencia. Era una estrategia de poder disfrazada de servicio abnegado, un contrato de dependencia mutua que ella ejecutaba con maestría. Si él no sabía vivir sin ella, si era incapaz de funcionar por sí mismo, nunca podría dejarla, o al menos eso creía ella con una certeza casi religiosa. En la Barcelona de los años 70, los Vargas Llosa vivían en Sarriá, muy cerca de los García Márquez, en el epicentro de la efervescencia literaria latinoamericana. Eran los reyes indiscutibles del mundo literario, los abanderados del boom que conquistaba Europa. Carmen Balcells, la legendaria agente literaria, era la madrina de ese clan de genios indomables. Pero Patricia era la ejecutora, la mano de hierro que mantenía el orden en el caos creativo. Mientras Mario y Gabo discutían apasionadamente sobre el destino político de América Latina y las complejidades del realismo mágico, Patricia y Mercedes Barcha discutían sobre cómo mantener a esos egos gigantescos alimentados, cómo gestionar las intrigas y las ambiciones. Pero en ese paraíso intelectual, la semilla de la discordia ya estaba plantada, regada silenciosamente por las aguas turbias de la fama y la tentación. Mario era guapo, era famoso, tenía el mundo a sus pies y tenía una debilidad patológica por la adulación femenina, por las miradas de admiración que recibía en cada evento. Le encantaba que lo miraran, que lo desearan, que lo hicieran sentir el centro del universo. Y Patricia,
Ocupada con 3 hijos pequeños y la logística infernal del genio, empezó a notar las ausencias, los silencios sospechosos. Notaba las miradas furtivas en las cenas, los viajes de documentación para sus novelas que eran sospechosamente largos y la frialdad creciente en la intimidad. Patricia desarrolló un sexto sentido, un radar infalible para detectar el olor de la traición antes incluso de que ocurriera, una especie de don premonitorio que la atormentaba. Y entonces ocurrió el evento más infame de la historia de la literatura, un suceso que cambiaría sus vidas para siempre y que marcaría un antes y un después en el círculo intelectual. Ningún evento en la historia de las letras hispanas ha generado más tinta sensacionalista, más rumores venenosos y más leyendas urbanas que el puñetazo del 12 de febrero del año 1976. El escenario fue el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, un lugar majestuoso, testigo de grandes eventos culturales. Imagina la expectación, los flashes de las cámaras iluminando la elegancia de la noche, la élite cultural reunida. Mario Vargas Llosa se acercó a su hermano del alma, Gabriel García Márquez. Gabo, al verlo, abrió los brazos con una sonrisa inmensa, una alegría genuina, y gritó: «¡Hermanazo!». Estaba feliz de ver a su amigo, su compañero de batallas literarias. La respuesta de Mario no fue un abrazo fraterno, ni un saludo cordial. Fue un derechazo brutal, técnico, calculado y lleno de un odio que no parecía humano, que impactó directamente en el rostro del colombiano, dejándolo en el suelo con el ojo morado y la nariz rota en medio del asombro general. Durante 40 años, el motivo de ese golpe fue el secreto mejor guardado de la cultura hispana, un pacto de silencio entre caballeros que se negaban a revelar la verdad. «Es un pacto entre caballeros», decían los implicados cuando les preguntaban, con un hermetismo que alimentaba aún más la leyenda. Pero tú y yo sabemos que cuando 2 hombres se pelean de esa manera, con esa ferocidad, la verdad siempre tiene nombre de mujer, y esa mujer era Patricia. La historia oculta, esa que se reconstruyó a través de susurros, testimonios fragmentados y la posterior indiscreción de los implicados, es sórdida y deliciosa a partes iguales. Resulta que un año antes, en 1975, Mario había tenido una aventura intensa. Las malas lenguas dicen que fue con una azafata de una aerolínea escandinava. Otros aseguran que fue con una joven periodista fascinada por su intelecto. Lo cierto es que Mario, en plena crisis de la mediana edad, perdió la cabeza, se dejó llevar por la pasión. Abandonó temporalmente el hogar conyugal, estuvo a punto de tirarlo todo por la borda por una falda nueva, por una pasión fugaz que creyó eterna. Patricia, devastada, sola en Barcelona con los niños y el corazón roto en 1000 pedazos, acudió a sus mejores amigos en busca de consuelo, a Gabo y a su esposa Mercedes Barcha, sus pilares en la distancia. Lloró en el hombro del autor de 100 años de soledad, buscando comprensión y apoyo. Y aquí viene lo jugoso, lo que eleva esta historia a la categoría de tragedia. Gabo, quizás con un exceso de honestidad brutal que rozaba la imprudencia, o quizás, como sugieren los rumores más venenosos, con un interés oculto por la bella prima de su amigo, le aconsejó a Patricia que se valorara. Le dijo que Mario no la merecía, que era un inmaduro, un hombre incapaz de valorar el tesoro que tenía a su lado. Le sugirió, con voz firme, que iniciara los trámites de divorcio y se preparara para una vida sin él. Algunos dicen que Gabo pudo haber consolado a Patricia de una manera que cruzó la línea de la amistad platónica, que hubo más que palabras en aquellas horas de confidencias. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es lo que Mario creyó con una furia incontrolable. Cuando la aventura de Mario terminó, porque todas terminaban igual por aburrimiento o por culpa, y regresó a casa con el rabo entre las piernas, pidiendo perdón de rodillas. Patricia lo aceptó. Con una mezcla de resignación y estrategia, lo recibió de vuelta. Pero en el proceso de reconciliación, Patricia jugó su carta maestra, una jugada digna de una maestra de ajedrez. Quizás para expiar su propia culpa por la traición original a Julia, o quizás para herir a Mario donde más le dolía. En su ego viril le contó todo lo que Gabo había dicho. Le contó que su hermano del alma le había aconsejado dejarlo, que había intentado robarle el amor de su vida. Le sembró la duda de la traición, una semilla que germinaría en un odio incontrolable.
El puñetazo no fue por política, ni por diferencias literarias, ni por críticas literarias. Fue por celos puros y duros, por una herida en el orgullo masculino. Mario le gritó a Gabo mientras éste yacía en el suelo, con el rostro desfigurado por el golpe. «Esto es por lo que le hiciste a Patricia». Ella observó la escena, o supo de ella minutos después, a través de un tercero, y cayó en cuenta de su victoria. Había logrado separar a Mario de su mayor rival literario. Lo había alejado de una amistad que consideraba peligrosa y lo había traído de vuelta a casa, atado corto, más dependiente que nunca. El ojo morado de Gabo fue el trofeo de guerra de Patricia, una advertencia contundente para cualquiera que intentara meterse en su matrimonio, ya fuera un amigo cercano o una amante fugaz. Ella había ganado esa batalla, la había orquestado con maestría, pero la guerra de su vida por mantener a su genio, estaba lejos de terminar. Aún le esperaban pruebas mucho más difíciles, humillaciones que pondrían a prueba los límites de su paciencia y su amor implacable. Los años 90, con su promesa de modernidad y sus sombras de violencia, traerían un nuevo infierno para Patricia, un calvario político público y humillante como pocos. La campaña presidencial del año 1990 en Perú fue para ella una tortura personal, un sacrificio constante en el altar de la ambición de su marido. Ella odiaba la política con cada fibra de su ser, detestaba la exposición mediática, los gritos de la multitud, la invasión constante de la privacidad y la vulgaridad de la contienda. Pero allí estaba, fiel como un perro guardián, en los mítines polvorientos de provincias, sonriendo con una rigidez que delataba su profunda incomodidad y su deseo de estar en cualquier otro lugar. Vestía sus trajes sastre impecables, una armadura de elegancia en medio del caos, mientras el país se desmoronaba bajo el terrorismo de Sendero Luminoso, que ponía coches bomba en las ciudades, y los opositores insultaban sin piedad a su familia y a su marido. Ella aguantó, estoica, tragando polvo y miedo, manteniendo la compostura ante la adversidad más cruda. Cuando Mario perdió las elecciones ante un desconocido ingeniero llamado Alberto Fujimori, la derrota fue un mazazo humillante para el ego colosal del escritor, una herida narcisista de la que tardaría años en recuperarse. Sin embargo, para Patricia, esa derrota política fue una liberación divina, un alivio inmenso que resonó en su alma. Esa misma noche, mientras Mario lamía sus heridas en la intimidad de su hogar, ella ya estaba mentalmente haciendo las maletas, planificando el siguiente paso. «Nos vamos», decretó con la autoridad de una general sin dar espacio a la discusión. Y así fue. Organizó el exilio dorado en Europa con una eficiencia militar, una meticulosidad pasmosa que no dejaba nada al azar. Consiguió la nacionalidad española. Compró el piso en la calle Flora de Madrid, ese hogar que sería testigo de tantos dramas, el ático en Nueva York, la casa en París. Patricia reconstruyó al escritor herido pieza por pieza, lo levantó del suelo tras la derrota política y lo convirtió en una marca global, en una corporación perfecta que facturaba millones, con ella como su implacable CEO. Durante estas décadas de gloria literaria en Europa, el matrimonio funcionaba como un reloj suizo de precisión inigualable, una maquinaria perfectamente engrasada que el mundo admiraba. Hacia afuera eran la envidia de la alta sociedad, la pareja intelectual por excelencia, un faro de estabilidad cultural. Hacia adentro eran socios comerciales con un pacto de silencio, un acuerdo tácito de conveniencia mutua y sacrificio. El secreto a voces, en la jet set madrileña y limeña, el rumor que corría como la pólvora en los cócteles y las cenas de gala, era que el dormitorio de Mario tenía puerta giratoria. Todo el mundo lo sabía, era un hecho consumado. Mario tenía amigas. No eran aventuras de una noche cualquiera, pasiones fugaces sin trascendencia. Eran mujeres intelectuales, asistentes devotas, admiradoras que caían rendidas ante la verborrea seductora del genio. Y aquí es donde tienes que admirar, o quizás compadecer, la fortaleza de Patricia, la magnitud de su autocontrol. Ella lo sabía todo, absolutamente todo. Desarrolló un sexto sentido para detectar el perfume de otra mujer en la ropa, para notar ese brillo culpable en los ojos de su marido, para leer entre líneas cada ausencia prolongada. Pero su estrategia maestra siempre fue la contención absoluta, el control de sus propias emociones por encima de todo. Ella conocía a Mario mejor que nadie, lo había estudiado durante décadas.
Sabía que era un hombre de pasiones fugaces, un enamoradizo de la pichula, como él mismo se definiría de forma crítica y vulgar en su obra tardía, con una honestidad brutal. Patricia sabía que al final del día esas mujeres le ofrecían novedad, la emoción de lo prohibido, pero ninguna le ofrecía el orden que él necesitaba para respirar, la estructura sin la cual su genio se disolvería en el caos. Él era un caos andante, una mente torbellino, y ella era su estructura, su roca inamovible. Así que Patricia tragaba saliva, hacía de tripas corazón, se ponía su mejor vestido, sonreía a las cámaras con una elegancia impecable y esperaba. Tenía la certeza matemática, una fe inquebrantable de que él siempre volvería, y siempre volvía, hasta que llegó el año 2010, el año que lo cambiaría todo para siempre y que marcaría el principio del fin, el preámbulo de la traición definitiva. Diciembre de 2010, Estocolmo. Hace un frío que corta la piel, que cala hasta los huesos de los invitados que asisten a la ceremonia más prestigiosa del mundo literario. Mario Vargas Llosa subía al estrado para recibir el Premio Nobel de Literatura, el máximo galardón al que puede aspirar un escritor, el colofón de una vida dedicada a las letras. Ante la realeza sueca, ante la élite cultural del planeta y ante millones de espectadores que seguían la transmisión en directo, a Mario se le quiebra la voz, una emoción profunda lo embarga. Mira a la primera fila. Allí está Patricia, sentada con sus 3 hijos, impecable, conteniendo la emoción con su habitual aplomo, su figura una estampa de dignidad. Y entonces Mario pronuncia unas palabras que darían la vuelta al mundo, un discurso que en ese momento pareció la declaración de amor más hermosa jamás dicha, la confirmación de una unión inquebrantable, pero que hoy, visto bajo la luz de los eventos que estaban por venir, suena a otra cosa, a una confesión velada. Escucha bien lo que dijo, porque cada palabra estaba cargada de un significado oscuro. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos. Defiende mi tiempo y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. Mario lloró en el escenario. Lágrimas sinceras rodaron por sus mejillas, lágrimas de gratitud y de culpa. Patricia se cubrió el rostro con las manos, visiblemente emocionada, conmovida por ese reconocimiento público de su papel esencial. El mundo entero aplaudió esa devoción, esa oda a la compañera silenciosa, pero visto bajo la luz de los eventos que estaban por venir, ese discurso no parece un homenaje, parece una disculpa preventiva, una confesión de culpa lanzada al viento. Mario sabía quién era él realmente, sabía cuánto dolor le había causado a esa mujer que lloraba en la primera fila, cuánto había sacrificado por él. Estaba pagando una deuda pública, lavando su conciencia ante la historia y ante su propia alma, antes de cometer la traición final, la que no tendría retorno, la que rompería los lazos de forma irreconciliable. Avanzamos hasta mayo del año 2015. El escenario es un lujoso apartamento en Nueva York, un telón de fondo de opulencia para un drama que estaba a punto de estallar. La ocasión, 50 años de matrimonio, las bodas de oro, medio siglo de aguantar, de construir, de perdonar, de sobrevivir a todas las tormentas. La familia Vargas Llosa al completo posa para las fotos que se enviarán a la prensa, un testimonio de unidad inquebrantable. En las imágenes, Mario sonríe con una copa de champán en la mano, abrazado a Patricia. Parecen la imagen viviente de la felicidad burguesa, un monumento a la estabilidad indestructible, un ejemplo de longevidad en el amor. Pero todo era una mentira, una farsa cruel montada por Patricia para intentar frenar lo inevitable. O quizás aceptada por Mario para despedirse sin hacer ruido, para un último acto de hipocresía. Porque mientras brindaba con Patricia y miraba a sus nietos, la mente de Mario estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra mujer, en la promesa de una nueva vida. Mario ya estaba hablando por teléfono en secreto con Isabel Preisler, la reina de corazones, la mujer más famosa de España, la viuda reciente de Miguel Boyer, un ícono de la elegancia y el glamour. El contraste no podía ser mayor. Patricia era la cultura,
el trabajo duro, el orden espartano. Isabel era el papel cuché, la frivolidad exquisita, el glamour sin esfuerzo, el epítome de la ligereza. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue un torbellino sensacionalista, un huracán mediático que ni el mejor guionista de telenovelas hubiera podido imaginar en sus fantasías más descabelladas. Rumores de que Mario entraba y salía de la mansión de Preisler, en Puerta de Hierro, comenzaron a circular por las redacciones de Madrid como una enfermedad contagiosa. Los fotógrafos olían la sangre, presintiendo la exclusiva del año. Patricia, desesperada, viendo que su castillo de naipes se derrumbaba pieza a pieza, jugó su última carta, literalmente, en un intento desesperado por detener lo imparable. El 16 de mayo del año 2015, Patricia Llosa se sentó en su escritorio y con el pulso tembloroso de rabia y miedo, con el corazón roto, escribió una carta manuscrita dirigida directamente a Isabel Preisler. No era una carta llena de insultos vulgares, ni de improperios desquiciados. Era algo mucho peor, algo más sutilmente devastador. Era una carta de advertencia territorial, patética y altiva a la vez, una muestra de su negación. El contenido, que sería filtrado años después por la propia Isabel en un acto de venganza póstuma a la relación, reveló la magnitud de la negación en la que vivía Patricia, la ceguera autoimpuesta. Escucha lo que le dijo a la amante de su marido, con una mezcla de súplica y desprecio. «No te tomes esto tan en serio. Es un capricho más de Mario. Ha hecho esto 20 o 30 veces a lo largo de nuestro matrimonio. Siempre vuelve. Quiero que te detengas un segundo aquí y reflexiones. ¿Tú serías capaz de perdonar 20 o 30 infidelidades a cambio de mantener el poder, el estatus y el dinero? ¿O crees que la dignidad vale más que cualquier premio Nobel, más que cualquier imperio literario? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que hizo Patricia divide al mundo, genera un debate moral profundo. Patricia le pedía a Isabel que no hiciera pública la relación antes de la celebración de las bodas de oro para no avergonzar a la familia, para salvar las apariencias. Le hablaba de Mario como si fuera un niño travieso que se escapa a comer dulces antes de la cena, no como un hombre de 79 años que se estaba enamorando perdidamente, cegado por una nueva pasión. Esa frase, 20 o 30 veces, destruyó para siempre la imagen de dignidad inquebrantable que Patricia había cultivado con tanto esmero durante décadas. La mostraba ante el mundo como una mujer que había aceptado ser engañada sistemáticamente, como parte de un contrato comercial y social, una dura verdad que la exponía al juicio público. Pero Isabel Preisler no es mujer de esperar ni de esconderse, no es una dama que se conforma con las sombras. El 10 de junio del año 2015, la revista Hola, que funciona como el boletín oficial de la vida de Isabel y de la alta sociedad española, publicó la portada bomba que paralizó España y Perú, una portada que lo cambió todo. Allí estaban Mario y Isabel, almorzando en Madrid, cómplices, enamorados, la imagen de la felicidad recién descubierta. El titular confirmaba el romance del año, del siglo, la noticia que sacudía los cimientos de la farándula. Patricia, herida de muerte en su orgullo, humillada públicamente como nunca antes en su vida, emitió un comunicado a través de la cuenta de Twitter de su hija Morgana. Fue un grito de dolor disfrazado de formalidad burocrática, una declaración que intentaba mantener el decoro. Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido hoy en una revista del corazón. Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York, celebrando nuestros 50 años de casados. Les rogamos respetar nuestra privacidad. Sorprendida y apenada. Mentía sobre la sorpresa, porque ella misma había escrito la carta de advertencia semanas antes, anticipando el desastre. Pero la pena era un océano negro y profundo, un dolor que la ahogaba. Mario no solo la dejaba por la antítesis de todo lo que ellos representaban, la dejaba por la frivolidad, por el espectáculo, por una mujer que probablemente no había leído sus libros complejos y densos. La humillación era global, un escarnio público. Patricia sentía que había tirado 50 años de su vida a la basura, que su sacrificio no había valido de nada. La ruptura partió a la familia en dos pedazos irreconciliables.
Álvaro, el hijo mayor y heredero intelectual, intentó mantener una postura neutral al principio, tratando de entender a su padre, buscando la paz. Pero Gonzalo y Morgana declararon la guerra total, una contienda sin cuartel. Morgana, especialmente, se convirtió en la guardiana feroz de su madre, su defensora inquebrantable. Hubo gritos, teléfonos cortados y una prohibición tácita y absoluta de mencionar el nombre de Isabel en presencia de los Llosa, un tabú que nadie se atrevía a romper. Mario abandonó el piso familiar de la calle Flora, ese hogar que Patricia había decorado con tanto esmero, y se mudó a la mansión de Preisler. Pasó de una casa llena de libros, de cultura y de silencio a una casa con 14 baños y un servicio de mayordomos con guantes blancos. Un universo completamente diferente. Patricia se quedó con los escombros, se refugió en Lima, en sus amigas de toda la vida, y en la República Dominicana, lejos de los focos que ahora la buscaban para ver su cara de derrota, para registrar su dolor. La prensa rosa española, hambrienta de drama, persiguió a Patricia sin piedad, como una jauría de lobos tras su presa. En una ocasión, saliendo de su casa en Madrid, acorralada por una jauría de reporteros que le preguntaban qué opinaba de la felicidad de Isabel, Patricia perdió la compostura legendaria que siempre la había caracterizado. Levantó su bolso de marca y lanzó un golpe al aire, un gesto de impotencia y rabia contra las cámaras que ahora invadían su vida privada, que la desnudaban ante el mundo. «Respeten», gritaba con la voz rota, con el dolor a flor de piel. Pero nadie respetaba. Ella era la mujer despechada del año, la protagonista involuntaria del circo mediático, el blanco de todas las miradas. Mientras tanto, Mario vivía su cuento de hadas, que más parecía un reality show, una puesta en escena constante. Aparecía en fiestas de porcelanosa, posaba en alfombras rojas, sonreía con una dentadura nueva y trajes de corte moderno. Parecía haber rejuvenecido 20 años, liberado de la carga. Pero en el fondo, el escritor seguía allí, observando, y empezó a escribir, a plasmar sus inquietudes en el papel. Y lo que escribió fue una confesión brutal, un mensaje en clave, que solo Patricia podría descifrar, una llave para entender su verdadero sentir. En el año 2021, Mario publicó un relato titulado Los vientos. A simple vista, parecía una historia de ficción sobre un anciano que vaga perdido por un Madrid distópico y decadente, un ejercicio literario sin más. Pero cuando los expertos y la propia familia leyeron el texto, se quedaron helados. No era ficción, no era un mero cuento. Era un grito de auxilio, una autoconfesión. El protagonista de la historia lanzaba dardos envenenados contra su propia vida actual, contra la frivolidad que lo rodeaba, contra la superficialidad de su nueva existencia. Dice frases que, leídas por Patricia en la soledad de su habitación, debieron ser un bálsamo de vindicación absoluta, una caricia a su ego herido, una confirmación de su victoria. Escucha lo que escribió Mario, escondido tras su personaje. Ya me olvidé del nombre de aquella mujer. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero. Una de esas locuras que revientan una vida por hacer lo que hice. Mi vida se reventó y ya nunca más fue feliz. Y lo más importante, el protagonista añora desesperadamente a su exmujer, a la que llama cariñosamente Carmencita. ¿Sabes cuál es el primer nombre de Patricia? Carmen. Carmen Patricia Llosa. Mario estaba gritando al mundo que se había equivocado, que extrañaba sus libros, su rutina aburrida pero segura, su orden. Y sobre todo, extrañaba a su sargento. Estaba admitiendo que la vida de cremas, fiestas exclusivas y photocalls con Isabel era vacía, plástica y sin alma. Una jaula dorada que no lo llenaba. En diciembre del año 2022, la noticia que Patricia había profetizado 7 años antes en aquella carta desesperada es un capricho. Se cumplió con una precisión matemática. Mario e Isabel se separaron. El cuento de hadas se rompió en 1000 pedazos. La fantasía se desvaneció. Los motivos fueron tan humanos como patéticos. Celos irracionales de Mario, aburrimiento mutuo y una incompatibilidad cultural insalvable. Mario quería quedarse en casa leyendo a Flaubert, sumergido en sus universos literarios. Isabel quería ver televisión y socializar, ser el centro de atención. Patricia recibió la noticia en la República Dominicana, en su mansión caribeña, bañada por el sol y la brisa marina.
Cuando los periodistas del programa Sálvame lograron contactarla, esperando encontrar a una mujer amargada o vengativa, ella respondió con una frase que destilaba una ironía victoriosa y genial, una respuesta lapidaria que no necesitaba más explicaciones. Estoy feliz en República Dominicana tomando el sol. No necesitaba decir más. No necesitaba insultar. El tiempo, ese juez implacable, había puesto a cada uno en su lugar. Ella estaba tomando el sol, tranquila, mientras el romance del siglo ardía en los titulares de la prensa rosa, desmoronándose ante los ojos de todos. Pero la reconquista de Patricia no fue fácil. No creas que le abrió la puerta a la primera, que cedió a sus encantos sin resistencia. Mario tuvo que humillarse, tuvo que pedir perdón a sus hijos uno por uno, buscando su intercesión, y a través de ellos intentó llegar a ella, a la mujer a la que había herido tan profundamente. El escenario de la reconciliación pública fue adecuadamente literario y grandioso, un colofón digno de su estatus. En febrero del año 2023, Mario ingresó en la Academia Francesa, el honor final para su carrera, la consagración máxima. Allí, en la primera fila, vestida con una elegancia imperial, con la cabeza bien alta, no estaba Isabel Preisler. Estaba Patricia, estaba la esposa, la verdadera compañera de vida. Mario, apoyado en un bastón, visiblemente más viejo y frágil, la miraba desde el estrado, con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Sus hijos tuiteaban fotos de sus padres juntos en París, una declaración al mundo. Era la restauración de la monarquía llosa. Patricia había recuperado su trono sin disparar una sola bala pública, sin una sola declaración, solo esperando pacientemente a que el cadáver de la relación de su marido pasara frente a su puerta. En octubre del año 2023, Mario publicó su última novela, Le dedico mi silencio. Al abrir el libro, la página de la dedicatoria contenía solo 2 palabras, pero esas 2 palabras pesaban más que todas las portadas de la revista Hola, juntas, más que todos los titulares sensacionalistas. A Patricia. Con esas 2 simples palabras, Mario borraba a Isabel Preisler de la historia de la literatura universal, la eliminaba de su legado. Le devolvía a Patricia su lugar legítimo como musa, administradora y única destinataria de su obra y de su vida. Era la rendición incondicional del guerrero ante su reina, el reconocimiento final de su dominio. A mediados del año 2024, la salud de Mario comenzó a declinar visiblemente, inexorablemente. Ya no era el hombre vital de antaño, el genio imparable, y Patricia tomó el mando, como siempre lo había hecho, con la misma determinación. Decidió que no morirían en Madrid, la ciudad de los escándalos recientes y los recuerdos amargos. Decidió que el final sería en Lima, en su tierra natal, cerrando el círculo. Se instalaron en el apartamento de Barranco, frente al mar gris, ese testigo silencioso de su historia. Patricia cerró el círculo, volvió a ser la enfermera, la secretaria, la guardiana de la puerta, la protectora de su mundo. Filtraba las visitas con mano de hierro, organizaba las medicinas, cada detalle estaba bajo su control. Por las tardes, los vecinos de Barranco los veían salir a caminar por el malecón, cogidos de la mano. 2 ancianos luchando contra el viento del Pacífico, una imagen conmovedora de unión. Las fotos de ellos juntos, frágiles, pero unidos de nuevo, conmovieron a todo Perú, a toda la opinión pública. Era el final que ella había escrito para él, el epílogo de una vida turbulenta. En las semanas previas a su muerte, en abril del año 2025, Mario, ya muy débil por la neumonía que le robaba el aire, tuvo momentos de introspección profunda, de una lucidez dolorosa. Según relató su hijo Álvaro posteriormente, en uno de esos diálogos crepusculares, Mario buscó la mirada de la mujer a la que había atormentado y amado durante 60 años. Con la voz apenas audible, un hilo de sonido, le hizo la pregunta que definía su inseguridad eterna, la duda que lo había perseguido toda la vida. «Patricia, ¿estás enamorada?» No sabemos qué respondió Patricia. Quizás le sonrió con una dulzura agridulce, quizás le apretó la mano con firmeza, pero sabemos que se quedó limpiándole el sudor de la frente, leyéndole los periódicos, sosteniéndole la mano mientras la respiración se hacía más difícil, hasta el último aliento. Su presencia allí, hasta el último suspiro, fue la única respuesta que importaba, la única verdad. ¿Qué hubieras respondido tú en el lugar de Patricia? ¿Le hubieras dicho que sí, que a pesar de todo el dolor seguías enamorada?
¿O hubieras callado, dejando el misterio flotando en el aire? Cuéntamelo abajo. Quiero leerte. El domingo 14 de abril del año 2025, Mario Vargas Llosa falleció. La noticia paralizó al mundo hispano. Los teléfonos no paraban de sonar en las redacciones y los hogares, un impacto global. Pero en la casa de Barranco, Patricia ejecutó su última orden como sargento, con una autoridad innegable. Rechazó los funerales de Estado grandilocuentes, que el gobierno peruano quería organizar desesperadamente, deseoso de rendir honores a su Nobel. No quiso que el cuerpo de su marido fuera un espectáculo político para fotos de presidentes y autoridades. Todo será privado. Estricta intimidad, ordenó, y nadie se atrevió a contradecirla. El cuerpo fue incinerado. No hubo tumba de peregrinación pública e inmediata. Las cenizas quedaron bajo la custodia celosa de Patricia, su posesión más preciada. Ella decidió quién entraba al velorio y quién no. Isabel Preisler, por supuesto, fue borrada del mapa, ni siquiera envió flores. O si lo hizo, jamás llegaron a la sala, porque Patricia se encargó de que así fuera, de eliminar cualquier rastro de la otra mujer. A finales del año 2025, Patricia Llosa se prepara para celebrar su 80 cumpleaños en la República Dominicana, rodeada de sus hijos y nietos, su legado familiar intacto. Es una mujer inmensamente rica, dueña de los derechos de autor más lucrativos de la lengua española, gestora de inmuebles en 3 capitales mundiales. Su hijo Álvaro ha solicitado formalmente el título de Marqués de Vargas Llosa, cumpliendo el deseo testamentario de su padre, asegurando que el linaje continúe y que el apellido brille con luz propia. Recientemente se vio a Patricia entrando en la clínica Buchinger de Marbella. Sí, has oído bien, la misma clínica famosa por sus ayunos terapéuticos a la que Mario solía ir religiosamente con Isabel Preisler cada verano. Patricia ha ocupado ese espacio también, ha reclamado cada centímetro de terreno que perdió, cada lugar, cada recuerdo. Ha borrado las huellas de la otra y ha puesto las suyas encima. Una victoria simbólica. La historia de Patricia Llosa es sensacionalista, porque es brutalmente humana. Es la historia de una mujer que aceptó ser la otra para terminar siendo la única. Soportó que su marido le pegara a su mejor amigo por celos. Soportó que el mundo la viera como la esposa engañada y aburrida frente a la diva del papel cuché. Soportó la humillación de la carta del capricho. Pero al final, cuando los libros de historia escriban dentro de 100 años, Isabel Preisler será una nota al pie curiosa en la biografía de Mario Vargas Llosa, un simple enamoramiento de la pichula. Patricia Llosa será el capítulo entero, la portada y la contraportada, el alma de la historia. Ella no solo sobrevivió a Mario Vargas Llosa, ella lo venció amándolo hasta el final, a su manera implacable, con una estrategia maestra. Patricia Llosa ha quedado sola, es cierto, pero ha quedado llena de historia, dueña de su propio destino y del legado de un genio. Como la guardiana del fuego y la ceniza, su figura se alza gigantesca sobre las ruinas de sus rivales, una matriarca imponente. En el juego de tronos literario, la sargento siempre gana. Gracias por llegar hasta el final de esta historia increíble, una crónica de amor, poder y venganza. Si te ha impactado la vida de Patricia tanto como a mí, suscríbete ahora mismo al canal Olor a Farándula para no perderte ni un solo detalle de las vidas más escandalosas y las historias más profundas. Dale clic ya a la campanita para unirte a nuestra comunidad de amantes de las verdades ocultas.